Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Mora y en este video hablaremos de la metodología PSP. Este video es principalmente para que puedan saber y entender lo que es la metodología, en qué situaciones la pueden utilizar y las ventajas que trae su aplicación en algún proceso. Bien, primero tenemos que saber qué es el PSP. El PSP o Personal Software Process por sus siglas en inglés es un modelo del proceso de desarrollo de software desarrollado por Watts Humphrey en 1997. La metodología PSP consta de un conjunto de prácticas disciplinadas para la gestión del tiempo y mejora de la productividad personal de los programadores o ingenieros de software en tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas. Esto mediante el seguimiento del desempeño predicho frente al desempeño real. Ahora hablaremos de los escenarios de uso. Como ya se mencionó antes, la metodología PSP se puede utilizar en tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas. Esta metodología se considera como una especie de guía de trabajo para los desarrolladores de software, siempre y cuando se emplee un modelo CMMI. Bien, ahora vamos a hablar de los antecedentes del modelo PSP. Antes de que el proceso PSP fuera diseñado, los desarrolladores rara vez seguían un proceso de trabajo. Por consecuencia, se cometían errores en el desarrollo, como por ejemplo fallos en los tiempos de desarrollo o errores en la validación de un proyecto. Es por eso que Watts Humphrey, al darse cuenta, diseñó la metodología de PSP. Antes de este proceso, existía el CMMI, que fue desarrollado por el Software Engineering Institute, SEI por sus siglas en inglés, y es basado en la mejora continua de los procesos. Tiene la finalidad de incrementar la capacidad administrativa de las organizaciones para controlar los costos, tiempos y la productividad en general. Este conjunto forma una disciplina organizacional que permite realizar proyectos de software con una mejor calidad. Bien, ahora hablaremos de las fases con las que cuenta el proceso PSP, las cuales son tres: planeación, desarrollo y post-mortem. La fase de planeación permite generar y documentar el plan que guiará el proceso de software. En un principio, esta fase de planeación puede llegar a considerarse como una pérdida de tiempo, sobre todo cuando la tarea asignada es muy simple. Sin embargo, el hábito de dedicarle algunos minutos para analizar el problema y decidir cómo abordarlo resultará en grandes beneficios posteriores. Esto ahorrando tiempo en recopilar la información necesaria, abordar de mejor manera la tarea y poder asegurar los entregables. Si el ingeniero de software planea en las tareas pequeñas, mejorará sus planes en las tareas complejas. Aquí podemos ver una tabla de guía del proceso de planeación del PSP. Propósito, los criterios de entrada, los cuales son descripción del problema, resumen del plan del proyecto, registro del tiempo. En el paso 1 se hace la actividad de requerimientos del programa. La descripción es que se genere y obtenga los requerimientos del programa. Asegúrese que los requerimientos sean claros y libres de ambigüedades. Y por último, resuelva cualquier pregunta que se le surja. El paso número 2 es la estimación de recursos. Aquí se realiza la mejor estimación del tiempo que requiere para desarrollar el programa. Los criterios de salida. Los criterios de salida son requerimientos documentados, reporte del plan de proyecto completado con la estimación del tiempo de desarrollo y el registro del tiempo completado. La segunda fase es la fase de desarrollo. Las actividades de la fase de desarrollo incluyen el diseño del programa, la construcción o codificación, compilación y pruebas unitarias. Varias de estas actividades suceden al mismo tiempo, por lo que no se deben considerar como secuenciales. El objetivo que busca PSP al detallar las actividades del desarrollo es el de generar el hábito del análisis del problema antes de iniciar la programación. Esto va a permitir que el ingeniero encuentre la mejor forma de solucionarlo, minimizando la cantidad de defectos que puede introducir el código. Esto va a provocar que las pruebas sean más ágiles y efectivas. Aquí podemos ver una tabla cuyo propósito es el de guiar en el proceso de desarrollo de programas pequeños. Los criterios de entrada son la declaración de requerimientos, formulario de resumen de plan del proyecto con una estimación del tiempo de desarrollo, registro de los defectos y tiempo requerido, y por último, estándar del tipo de defectos.
En el paso 1 se lleva la actividad de diseño. Aquí se revisan los requisitos y se produce un diseño para cumplirlos. Se registra en el registro de tiempos cualquier defecto encontrado en la definición de requerimientos y por último se registra el tiempo en el registro de tiempos. En el paso 2 se realiza la codificación. Aquí se implementa el diseño siguiendo el estándar de codificación. Se utiliza el registro de defectos de cualquier defecto de requisito o de diseño encontrado. Y por último se documenta el tiempo en el registro de tiempos. En el paso 3 se hace la compilación. Aquí se compila el programa hasta que esté libre de errores de compilación. Se reparan todos los defectos encontrados, se registran los defectos en registro de defectos y se registra el tiempo en el log de registro de tiempos. El paso 4 es el de pruebas. Aquí se va a probar hasta que todas las pruebas se ejecuten sin errores. Se van a reparar todos los defectos encontrados, se van a documentar los defectos en el registro de defectos y se va a registrar el tiempo en el log de registro de tiempos. Los criterios de salida. Un programa aprobado completamente de acuerdo al estándar de codificación, registros de los tiempos y defectos completados. Ahora hablaremos de la fase post-mortem. Esta es la última parte del proceso de PSP. Aquí se tiene que realizar un reporte que se utiliza para documentar detalles importantes de la tarea realizada, qué problemas surgieron y cómo se solucionaron. Este reporte es necesario que se realice de manera inmediata, justo cuando se ha entregado el producto. Si se deja pasar tiempo, es muy probable que se olviden detalles importantes que puedan ser valiosos para otras tareas o proyectos, y podría exigir más tiempo tratando de encontrar la información de sustento. Aquí podemos ver una tabla que sirve para guiar al proceso de postmortem del PSP. Los criterios de entrada son descripción del problema y declaración de los requerimientos, formulario del resumen del plan de proyecto con información del tamaño del programa, registros de los defectos y el tiempo requerido, y por último, programa completado y probado. En el paso 1 se hace el registro de defectos. Aquí se debe de revisar el resumen del plan de proyecto y verificar que todos los defectos encontrados en cada fase del proyecto hayan sido registrados. También se deben de registrar los defectos que fueron omitidos. En el paso 2 es la consistencia de información de defectos. Aquí se tiene que revisar que la información de cada defecto registrado sea precisa y completa. Se debe verificar que la cantidad de defectos introducidos y removidos por cada fase son razonables y correctos, además de corregir la información incorrecta o defectos omitidos. En el paso número 3 es el tiempo. Aquí se deben revisar posibles errores u omisiones en el registro del tiempo. También se deben corregir cualquier información incompleta o incorrecta sobre el tiempo registrado. Los criterios de salida: hay un programa aprobado de forma completa, el formulario del resumen del plan de proyecto completado y por último los registros del tiempo y defectos. Ventajas. El tener un sistema de procesos permite realizar un proyecto con altos estándares de calidad. El proceso PSP ofrece las siguientes ventajas en su uso: realizar procesos en menor tiempo, optimización de costos y una mejor calidad en el trabajo. Aquí podemos ver tres tablas que nos muestran las ventajas de tener un proceso definido, de medir un proceso y de tener un proceso en relación con el proyecto. Un proceso definido ayuda a separar la rutina de las actividades complejas, establece criterios de inicio y fin de cada paso del proceso, permite mejorar la comprensión del proceso, proporciona una base sólida para la automatización del proceso y simplifica el esfuerzo de entrenamiento. Al medir el proceso, se permite identificar su desempeño, ayuda a gestionar el trabajo individual y en equipo, administra la calidad del producto terminado, identifica áreas de oportunidad y genera una base sólida para la mejora de tareas. Un proceso en relación con el proyecto permite crear planes detallados, mediciones precisas y facilita generar reportes de estatus de avance. Es posible juzgar con mayor exactitud las estimaciones y los planes generados. Y mejora la comunicación con los usuarios y stakeholders del proyecto.
Bien, ahora hablaremos de los formatos de registro. Existen dos formatos en el proceso PSP, el registro de tiempo y el registro de defectos. Estos dos formatos son de suma importancia, ya que con ellos se tiene una mejor planeación y administración en los proyectos de software. Ahora se muestran algunos ejemplos de formatos de registros y se va a mostrar el cómo llenarlos. En el encabezado se deben introducir los datos generales que ayudan a identificar el proyecto o tarea asignada, tales como el autor, fecha de elaboración, nombre de supervisor o project manager, número de programa y el lenguaje de programación. En el apartado de project o proyecto se va a poner el nombre del programa o número de identificador. En phase o fase es la fase en la que se está trabajando, planeación, desarrollo o postmortem. Es recomendable detallar la parte del desarrollo en la que se está trabajando. Si se considera que el tiempo de compilación está siendo un problema, se puede considerar como una fase. Start date and time, o fecha y hora de inicio. Aquí se va a poner la fecha y hora en la que empezó a realizar el proyecto de la actividad. Int time, o tiempo de interrupción. Aquí se registra cualquier tiempo en el que se interrumpió la actividad en la que se estaba trabajando, ya sea por llamadas telefónicas, preguntas o asesorías. Si existen varias interrupciones, se tiene que contabilizar el tiempo total. Conviene agregar comentarios de la razón de la interrupción. En caso de que este tiempo sea mínimo, se puede ignorar. Stop date and time. Aquí se va a ingresar la fecha y hora en la que se terminó la actividad. Delta time o tiempo diferencial. Es el tiempo que se obtiene al restar el tiempo empleado menos el tiempo de interrupción. Por último, comments o comentarios. Aquí se van a agregar los comentarios que sean útiles para recordar cualquier circunstancia inusual en relación a la actividad. El registro del tiempo requiere disciplina, por lo que es conveniente hacer uso de cronómetros que se pueden activar fácilmente. Esto permitirá una medición precisa del tiempo y es posible que se dé cuenta de la cantidad de veces que eres interrumpido y los motivos. Esto va a permitir que se afronte mejor el problema que ha impedido ser más productivo. Ahora hablaremos del registro de defectos. El registro de defectos tiene información que servirá para identificar la cantidad de defectos detectados, el tiempo utilizado en la solución y el tipo de defectos. En el encabezado se van a incluir los datos generales del programa, la fecha de elaboración, el lenguaje de programación que se utilizó y el nombre del programador. En Project o Proyecto, aquí se va a incluir el número identificador del programa. Esto es cuando en el registro de defectos intervienen varios archivos de código. En Date o Fecha, se va a poner la fecha en la que se detectó el defecto. En Number o Número, se va a poner el número de secuencia del defecto. En Type o en Tipo, aquí se va a utilizar una tipificación de defectos. Es muy importante tratar de homogeneizar la tipificación cuando se trata de un grupo de programadores. En Inject o fase de inyección, se va a ingresar la fase en donde el defecto fue introducido. Aquí se tiene que utilizar el mejor juicio posible y se determina de dónde proviene el error. En Remove o fase de remoción, se va a ingresar la fase de donde fue solucionado. Normalmente es la misma fase en la que fue encontrado. En Fix Time o tiempo de solución, se va a poner el tiempo que se tomó en encontrarlo y en solucionarse el defecto. En Fix Ref es solución referenciada. Si el defecto encontrado tiene que ver con la solución incompleta de otro defecto, se coloca el número de defecto al que hace referencia. Y por último, en Description o descripción, se va a incluir una breve descripción del defecto. Esto es solo para recordar el error después. En conclusión, podemos decir que es importante el tener un proceso de trabajo al realizar un proyecto, ya que sin un proceso se corre el riesgo de cometer errores, lo cual costaría tiempo y dinero del desarrollo. Además, el hecho de contar con un proceso nos ofrece ventajas que nos ahorrarían dinero y nos permitiría generar un proyecto de calidad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.